Hermanos y hermanas, lo que están a punto de leer no nació del estudio humano, ni de la imaginación, ni de la búsqueda de una audiencia. Este mensaje nació en un lugar secreto, durante la oración, cuando el Espíritu Santo rompió el silencio y puso un profundo peso en mi corazón. No es cómodo, no es popular, y no fue creado para complacer. Fue creado para despertar. Algo se acerca, y el cielo advierte antes de que sea demasiado tarde. Lean con atención, oren mientras leen, y preparen su espíritu, porque esta advertencia no pretende generar miedo, sino llamar a la iglesia a la vigilancia. Esa noche cualquiera, me puse a orar sin imaginar que mi mundo espiritual se tambalearía por completo. Me senté en el suelo de mi habitación, cerré los ojos y dejé que el silencio llenara la habitación. No había música, ni distracciones, ni prisa, solo Dios y yo. A medida que pasaban los minutos, sentí una carga diferente, una atmósfera densa, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una sensación de santo asombro me envolvió, haciéndome evidente que aquella no era una noche cualquiera. Dios quería decirme algo, y sabía que debía prestarle atención. A medida que profundizaba en la oración, una inquietud se apoderó de mí. El aire parecía más denso, y una urgencia espiritual crecía en mí. No era miedo, sino una especie de profundo respeto por la presencia divina. Sentí que Dios estaba a punto de revelar algo grandioso, algo que no podía ignorar. Era como si cada palabra silenciosa que pronunciaba resonara en las paredes de la habitación, creando una atmósfera de expectación y reverencia. En este ambiente, fui conducido a un estado de total dependencia de Él. Fue en este contexto de búsqueda sincera que el Señor comenzó a traer visiones a mi corazón. Imágenes intensas y sensaciones profundas cruzaron mi mente, brindándome una claridad inusual. Comprendí que esto no era solo para mí, sino para muchos que aún dormían espiritualmente. Era un mensaje colectivo, un llamado al despertar. Sentí la necesidad de registrar cada detalle, porque lo que vendría requeriría preparación y valentía. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros como nunca antes. A medida que las visiones se intensificaban, escuché claramente en mi espíritu que nos acercábamos a un momento crítico. No era especulación, era convicción. Dios advertía de cambios inminentes, de eventos que sacudirían estructuras y corazones. Esto me hizo reflexionar sobre cuántas veces ignoramos pequeñas advertencias hasta que es demasiado tarde. Era como si el Señor estuviera tocando trompetas de advertencia por toda la tierra y solo unos pocos las escucharan. La sensación de urgencia se intensificaba con cada segundo que pasaba. Comprendí entonces que guardarme esa experiencia sería desobediencia. Cuando Dios habla, se necesita valentía para proclamarlo, incluso si el mensaje resulta incómodo o rechazado. Me di cuenta de que muchos estaban distraídos, viviendo como si nada fuera a pasar. Pero el cielo no es silencioso. Hay un reloj espiritual que cuenta cada segundo, y solo quienes están en sintonía con Dios pueden discernir la gravedad del tiempo. Esa oración se convirtió en una misión, y mi alma se comprometió a no permanecer en silencio. Finalmente, me levanté con la certeza de que esa noche no sería olvidada. Llevaba conmigo una advertencia, un llamado urgente a todos los que quisieran escuchar. El Espíritu me impulsó a compartir el mensaje, porque la preparación comienza cuando alguien decide despertar. Este capítulo es solo el comienzo de un viaje profético. Si sientes que tu corazón se acelera al leer estas palabras, recuerda que el mismo Espíritu que me visitó esa noche desea tocar tu corazón ahora. No ignores el llamado. Dios te está hablando. Durante la oración, una imagen comenzó a formarse ante mis ojos cerrados, el número 3, brillando de forma sobrenatural, envuelto en una luz púrpura que latía como una advertencia celestial. No era un número cualquiera, no era una coincidencia, y mi corazón lo sabía. Sentí como si esa visión se repitiera varias veces para que no me quedara ninguna duda sobre su significado. El número 3 no solo apareció, sino que comenzó a descender rápidamente por una montaña, como un esquiador a gran velocidad, imposible de ignorar o detener. Cuanto más oraba, más vívida se volvía la imagen. La cima de la montaña parecía un lugar de autoridad, un lugar donde todo lo que sucede a su alrededor es observado. Pero ver al número 3 descender de allí, tan veloz y decidido, era como una señal de que algo importante se desencadenaría repentinamente sobre nuestras vidas y sobre el mundo. No sería algo gradual, sino un movimiento rápido e impactante, imposible de detener. Sentí que el Espíritu me advertía
que muchos serían sorprendidos cuando llegara ese momento. Mientras observaba esta escena espiritual, una voz suave y apacible me habló: presta atención al 3 de febrero. Estas palabras sonaron como una orden, no como una sugerencia. Era una advertencia clara, una fecha marcada en el calendario celestial. No lo comprendí todo al instante, pero sentí que Dios quería que advirtiera a su pueblo que estuviera atento. Sabía que el Señor nunca dice fechas al azar. Cuando señala un momento específico, es porque algo está a punto de ser considerado y decidido en el cielo. Mi corazón se inquietó y comencé a preguntarle al Señor qué podría suceder ese día. No recibí todos los detalles, pero entendí que sería un tiempo de revelación y de intenso movimiento espiritual. Una época en la que las máscaras caerían y lo oculto quedaría al descubierto. El Espíritu me reafirmó que no era para generar pánico, sino para despertar la vigilancia entre los hijos de Dios. La advertencia llegó cargada de amor y cuidado, no de condenación. Sentí el llamado a compartir esta advertencia con urgencia. El número 3 simbolizaba no solo una fecha, sino también un momento de decisión, una ventana espiritual que se abriría para quienes estuvieran atentos. El púrpura de la visión hablaba de realeza, de autoridad, pero también de guerra espiritual. Era un llamado a que cada uno mantuviera su armadura lista y sus lámparas encendidas. Quienes descuidaran el llamado se arriesgaban a ser sorprendidos por el Señor. Al final de esa experiencia, comprendí que toda revelación de Dios viene para edificar, corregir y preparar. El descenso del monte número 3 fue más que una advertencia. Fue una invitación a una postura firme. Quien escucha la voz del Espíritu y no endurece su corazón, recibe discernimiento y gracia para mantenerse firme ante lo inesperado. Prepárate, porque Dios siempre advierte antes de actuar, y hoy te habla. El Espíritu continuó guiándome en oración, y de repente, el año 2026 se iluminó como nunca antes. No era solo un número en mi mente, fue como si se abriera un telón, revelando un nuevo escenario, lleno de expectativa y asombro. Sentí que 2026 no sería un ciclo cualquiera, sino un momento decisivo para las naciones, las iglesias, las familias y para toda vida que busca discernir los tiempos. La fuerza de esta revelación era innegable. La impresión era clara: nada permanecería igual. Todo sería sacudido, probado y sometido al fuego de la transformación. Vi en oración que esta transformación se manifestaría en diversas áreas, como si 5 frentes principales se alzaran simultáneamente. No se trataría solo de política, ni solo de economía, ni solo de espiritualidad, sino de todo junto, como olas sucesivas que golpean las costas del mundo. Todo lo que parecía sólido sería puesto a prueba. Todo cimiento que no estuviera firmemente establecido en Dios comenzaría a desmoronarse. Esta palabra me hizo temblar, porque comprendí que muchos confían en seguridades que pronto dejarán de existir. Todo lo falso será desenmascarado. Solo lo verdadero permanecerá en pie. En la visión, comprendí que el año 2026 traería no solo dolor y dificultades, sino también oportunidades inigualables para quienes están atentos al mover de Dios. Sería un tiempo de decisión, de separación entre la luz y la oscuridad, de revelar dónde reside la fe genuina. La crisis revelará el carácter y la confianza de cada uno. El Espíritu me advirtió: el que está firmemente establecido sobre la roca no será conmovido. Este versículo seguía martilleando mi corazón, como un martillo golpeando el yunque de la conciencia. No era una promesa de tranquilidad, sino de firmeza en medio de la tormenta. Dios me hizo comprender que esta palabra no tenía la intención de generar desesperación, sino de guiarme a la preparación. El Señor nunca permite una sacudida sin previo aviso. Siempre prepara un remanente dispuesto a escuchar, obedecer y santificarse. En medio del caos, quienes se refugian en el refugio del Altísimo encontrarán paz. La invitación no es a temer, sino a tomar una postura. Es hora de alinear nuestros corazones, reparar nuestros altares, restaurar relaciones y priorizar el reino por encima de todo. También vi que muchos de los que hoy se sienten cómodos y asentados en sus rutinas religiosas se verán confrontados por la verdad. La hipocresía quedará expuesta. Las máscaras caerán, y la falsa brillantez de la religiosidad no resistirá la intensidad de la luz de Dios. Grandes transformaciones vendrán como una prueba de fuego, separando el trigo de la paja, lo superficial de lo profundo. Quienes buscan intimidad con el Padre recibirán discernimiento, fuerza, authority
para mantenerse firmes cuando todo a su alrededor se derrumbe. Finalmente, me levanté de esa oración con la certeza de que el 2026 será más que un simple número en nuestros calendarios. Será un hito profético en la historia de la Iglesia y de la humanidad. No es momento de jugar a la religión, sino de vivir una fe genuina, llena del Espíritu y cimentada en la palabra. La preparación comienza ahora, en secreto, donde solo Dios ve. La advertencia ha sido dada, se avecinan grandes transformaciones. Solo quienes decidan caminar con Dios por encima de todo permanecerán en pie. La oración me llevó más allá de las fronteras de mi propio país. Vi, en espíritu, mapas de naciones temblando ante acontecimientos que no podía explicar con palabras sencillas. El Señor destacó Italia en mi visión en una tierra antigua, llena de historia y fe, que ahora se tambaleaba como si estuviera a punto de partirse en dos. Vi un volcán en erupción, esparciendo no solo lava, sino también una advertencia espiritual que resonó por toda Europa. Sentí que Dios me mostraba cuánto responde el mundo natural a lo que sucede en lo invisible. En medio de esa visión, comprendí que algo estaba siendo ignorado en los volcanes en el mar, latentes a la vista humana, pero activos a la mirada de Dios. Escuché al Espíritu decir que muchos estaban distraídos, preocupados por lo visible, pero olvidando los peligros ocultos bajo las aguas. Descuidar estas señales traería consecuencias más allá de las fronteras de un solo país. El impacto alcanzaría incluso a lugares ricos, seguros y pequeños como Mónaco, sacudiendo la falsa sensación de estabilidad de quienes confían en el dinero o la posición. Toda la creación gime, esperando una respuesta que solo puede provenir del arrepentimiento humano. Vi que los desastres naturales no siempre son fruto de la casualidad o la naturaleza, sino que pueden ser mensajes espirituales que claman por un retorno a la verdad. Cuando el hombre se niega a escuchar la voz de Dios, incluso la tierra reacciona manifestando dolor, temblores y señales visibles. Sentí allí un llamado urgente a las naciones a buscar a Dios antes de ser sorprendidas por eventos que la ciencia no puede predecir. En este ambiente de alerta, comprendí que la mayor tragedia sería ignorar las advertencias. De nada sirve confiar en los sistemas humanos, la tecnología ni las predicciones. Cuando Dios decide hablar, usa lo que sea necesario para llamar nuestra atención, desde un simple sueño hasta los fenómenos naturales más magníficos. El pueblo de Dios necesita discernimiento para percibir los tiempos y no dejarse llevar por el pánico, sino por la preparación y la fe. El Señor me mostró que, mientras muchos están preocupados por debates y distracciones, el verdadero remanente está orando, ayunando y buscando discernimiento. Quienes mantienen su corazón receptivo al Espíritu Santo no serán tomados por sorpresa. Es hora de dejar de lado las distracciones y enfocarnos en lo que realmente importa, en escuchar la voz de Dios, alinear nuestro corazón con su voluntad y prepararnos para lo inesperado. El mundo natural y el espiritual están más conectados de lo que imaginamos. Al terminar esa visión, sentí un compromiso aún mayor de advertir a la mayor cantidad de personas posible. No podemos ignorar las señales ni considerar las advertencias divinas como teorías o coincidencias. Dios habla a través de la tierra, los cielos, las aguas y las circunstancias. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. El momento de buscar al Señor es ahora, antes de que llegue el impacto final. Durante ese tiempo de oración, el Señor me mostró una escena espiritual que jamás olvidaré. Vi un trono de gloria, majestuoso, rodeado de una luz intensa, pero ante este trono había algo inquietante. Era como un montón de basura analor fétido, algo completamente repugnante. El Espíritu me hizo sentir la incomodidad del Padre ante aquello. No fue una visión literal sino simbólica, que revelaba cómo la rebelión, el pecado y la indiferencia de la humanidad habían ascendido al cielo. Lo que muchos consideran normal, Dios lo considera intolerable. El Señor dejó claro que esto representaba pecados que se han vuelto rutinarios en deshonestidad, orgullo, religiosidad vacía, falta de amor, traiciones y divisiones. Todas estas cosas son como un hedor ante el santo trono. Sentí como si Dios estuviera disgustado por la falta de arrepentimiento genuino en muchos corazones. Los hombres pueden engañarse unos a otros, pueden usar máscaras pero anti-Dios, to-do say, revela. El olor del pecado no se puede ocultar con perfumes religiosos. Al mismo tiempo, me enfrenté a la realidad de que cuanto más toleramos el pecado, más insensibles nos volvemos a la presencia de Dios.
El Espíritu habló de la rebelión abierta, la inversión de valores y el desprecio por los principios del reino, que están llegando a su límite. Dios es paciente, pero no es indiferente. Llega un momento en que se levanta para juzgar no por placer, sino por justicia, y quienes ignoran sus advertencias acaban cosechando amargas consecuencias. La escena fue tan impactante que sentí un profundo deseo de clamar al arrepentimiento. El Espíritu Santo me hizo comprender que aún hay tiempo para cambiar, que aún hay gracia disponible para quienes sinceramente deciden volverse al Señor. No bastan las apariencias y los discursos hermosos. Se necesita humildad para reconocer las propias faltas. El llamado al arrepentimiento nunca ha sido más urgente que ahora. Dios está más interesado en los corazones quebrantados que en los rituales sin vida. Comprendí que la rebelión no se trata solo de grandes pecados, sino de pequeñas concesiones diarias, de sutiles desobediencias que se acumulan y contaminan el altar de nuestras vidas. La advertencia de Dios es clara: veo, siento, no lo ignoraré para siempre. Quien tenga oídos para oír, que oiga y se rinda antes de que sea demasiado tarde. La misericordia del Señor es inmensa, pero el tiempo de la tolerancia está llegando a su fin. Al terminar de orar, sentí el peso de ese llamado flotando en el aire. No se trataba de señalar con el dedo, sino de buscar la purificación. Si sientes que tu corazón se ha vuelto complaciente o distante, pídele al Espíritu que te devuelva la sensibilidad. Se acabó el tiempo de jugar con el pecado. Dios llama a su iglesia a un profundo arrepentimiento, para que el altar vuelva a exhalar un aroma agradable ante Él, que la rebelión no sea el aroma de tu vida, sino la fragancia de la obediencia y el amor. Mientras oraba, tuve una visión inquietante. Vi una figura femenina que parecía seductora, pero algo en su presencia era maligno. Su piel tenía un tono púrpura, y sus ojos rojos brillaban con una mirada fría y vacía. Estaba adornada con oro, joyas y ropas que la cubrían parcialmente. Sin embargo, su postura y atuendo revelaban una seducción espiritual. Sentí una profunda inquietud, como si esa imagen fuera el reflejo de un sistema espiritual que ha estado engañando a las masas. No se trataba solo de apariencia, sino de una profunda corrupción de la verdad. El Espíritu Santo me recordó a la prostituta mencionada en el Apocalipsis, que seduce a las naciones con promesas de riqueza, placer y poder, mientras corrompe el corazón humano. Esta mujer representaba este sistema de engaño, un falso evangelio que se ha infiltrado en las iglesias y seducido a quienes no son firmes en la palabra. Estaba como sentada en su gloria, vendiendo la ilusión de que la verdadera libertad reside en la indulgencia, el egoísmo y el materialismo. Vi que muchas personas, incluso dentro de la iglesia, estaban siendo seducidas por esta falsa gloria. El poder y el oro que ofrecía eran visibles, pero su presencia no traía paz, solo destrucción. Llevaba una carga que a primera vista parecía ligera, pero que, al soportarla, se convertía en un peso insoportable. El Señor me mostró que este engaño espiritual es como un veneno, y su mayor arma es la seducción. No se presenta con violencia, sino con una promesa de placer y comodidad que engaña el corazón. El Espíritu me hizo comprender que este sistema no es algo distante ni meramente visible en el mundo exterior, sino que puede penetrar en la misma casa de Dios. A lo que Dios más detesta es la mezcla, el sincretismo entre lo santo y lo profano. La prostituta espiritual seduce a los vulnerables, a los sedientos de algo que parece más fácil o atractivo que el estrecho camino que conduce a la verdadera santidad. El engaño es sutil, pero su destrucción es fatal. Al reflexionar sobre esto, el Señor me advirtió que muchos en su iglesia estaban ciegos a este engaño, porque no quisieran verlo, sino porque se habían acostumbrado a la idea de que todo está bien, aunque se alejaban cada vez más de su verdad. El engaño no viene con una bandera visible, sino con algo que a primera vista parece bueno. Se disfraza de bendición, éxito e incluso espiritualidad, pero en esencia roba la pureza de corazón de quienes lo reciben. Dios me mostró que la única manera de resistir este engaño es permanecer firme en la palabra y el Espíritu. No hay lugar para mezclar la verdad de Dios con los engaños del mundo. El remanente fiel estará formado por quienes eligen la pureza, incluso cuando parece más difícil, y rechazan cualquier seducción que los distraiga de Cristo. El llamado es claro: vuélvanse a la verdad. No se dejen engañar por la prostituta espiritual que intenta seducir a las naciones. El verdadero poder reside en vivir en santidad,
guardando lo que es puro ante Dios en oración. El Señor enfocó la revelación directamente en la iglesia. Sentí el peso de una verdad que pocos quieren afrontar en el juicio. Comienza en la casa de Dios, no en el mundo exterior. Vi a ministros, líderes y siervos de Dios confrontados por el Espíritu Santo. No fue una palabra de condenación, sino de adaptación. Muchos anhelan un avivamiento, desean milagros y movimientos sobrenaturales, pero se resisten a someterse al proceso de purificación que Dios exige de un pueblo escogido. El tiempo de la tolerancia está llegando a su fin. El Señor ha demostrado que la corrupción, el amor al dinero, el orgullo y la búsqueda de la gloria propia han contaminado muchos ministerios. Escuché claramente, muchos han tocado el oro, robado mi gloria, y se han entregado a pecados ocultos. El Espíritu reveló que la apariencia de éxito no impresiona al cielo. Lo que le importa a Dios es un corazón quebrantado y una vida recta. El juicio de Dios no es para destruir, sino para purificar. El fuego del Señor está descendiendo primero sobre la iglesia, para que pueda regresar a su santidad original. El Señor habló de finanzas mal administradas y utilizadas con egoísmo, de ministerios que han crecido más para sí mismos que para el reino. Siento a líderes caer, no por persecución externa, sino por escándalos internos, adulterio, avaricia, manipulación y falta de temor. El Espíritu mostró que muchos intentaron ocultar sus defectos tras hermosos discursos, pero todo lo oculto saldrá a la luz. El tiempo de fingir ha terminado. Dios está purificando su altar. Al observar estas escenas, comprendí que la disciplina del Señor es un acto de amor. Él corrige a quienes se resisten a la corrección, se alejan de la bendición. Es mejor ser corregido ahora, con lágrimas, que sufrir consecuencias irreversibles más tarde. Dios está llamando a líderes y siervos a una nueva entrega. No habrá un avivamiento auténtico sin un arrepentimiento genuino. El remanente se caracterizará no por títulos, sino por la humildad, la honestidad y la dependencia del Espíritu. El Espíritu Santo advirtió que la gloria del Señor no puede morar donde hay corrupción. Quienes buscan estatus y fama, pero descuidan la pureza, experimentarán tiempos difíciles. El juicio de Dios separará a los superficiales de los profundos, a los egoístas de los fieles, a quienes solo buscan elogios de quienes buscan agradar a Dios por encima de todo. No es momento de señalar con el dedo a otros, sino de examinar el propio corazón ante el Señor. El altar debe purificarse antes de que llegue el fuego. Al final de la oración, me invadió un profundo deseo de interceder por líderes, pastores y iglesias. El Señor está dando oportunidades de arrepentimiento, ofreciendo misericordia antes que disciplina. Quienes están quebrantados serán restaurados. Quienes persisten en el error enfrentarán las consecuencias. Dios está levantando una iglesia pura, fuerte e inmaculada. El juicio comienza ahora, pero el propósito final es la restauración de quienes verdaderamente aman al Señor sobre todas las cosas. Después de todo ese viaje de oración y visiones, el Espíritu me mostró un lugar de refugio, una hendidura en la roca, un escondite reservado para el remanente fiel. No era un refugio físico, sino espiritual. Vi a hombres y mujeres escondidos allí, protegidos por el Señor, no por ser perfectos, sino porque eligieron escuchar y obedecer el llamado del cielo. Mientras el mundo enfrentaba convulsiones, quienes mantenían sus lámparas llenas de aceite, estaban seguros bajo las alas del Altísimo. Sentí una profunda paz al ver que Dios nunca abandona a los suyos. El remanente no está formado por superhéroes de la fe, sino por personas comunes y quebrantadas, dispuestas a buscar al Señor por encima de todo. La invitación no es a aislarse del mundo, sino a permanecer separados del pecado, enfocados en la presencia y el propósito de Dios en medio del caos. Los verdaderos adoradores se convierten en faros de esperanza para quienes aún están perdidos y confundidos. El Señor ha demostrado que este tiempo exige vigilancia. Así como los animales perciben el peligro antes de que llegue, el pueblo de Dios necesita estar atento a las señales. No es tiempo de letargo espiritual ni de trivialidades con las cosas santas. Cada oración, cada gesto de humildad, cada paso de arrepentimiento cuenta. Los distraídos serán sorprendidos, pero los atentos serán preservados. El tiempo de preparación no es mañana, es ahora. La lámpara llena de aceite marca la diferencia entre ser preservados o perdidos cuando llegue el novio. Al final de la visión, escuché al Espíritu susurrar: «Dile a mi pueblo que los amo,
y que aún hay tiempo. Aún en medio de las advertencias, la gracia de Dios sigue disponible para quienes desean comenzar de nuevo. No importa cuán lejos estés, un solo paso atrás es suficiente para ser recibido en los brazos del Padre. La hendidura en la roca no es un privilegio para unos pocos, sino una promesa para todos los que creen y se entregan de todo corazón. El amor de Dios es el mayor refugio contra las tormentas del fin de los tiempos. El llamado final es claro: Iglesia, despierta, examina tu corazón, alinea tu vida, restaura el altar, busca la presencia del Señor mientras aún hay tiempo. No esperes la próxima conmoción para cambiar de actitud. El remanente no se formará en el último momento, sino ahora, en secreto, en la vida cotidiana, en las pequeñas y grandes decisiones. Dios está separando, capacitando y moldeando a un pueblo que lo representará fielmente en medio de la oscuridad. Si este mensaje te llegó al corazón, no esperes más, compártelo con tus seres queridos. Escribe amén en los comentarios. Declara que eres parte del remanente y comprométete a buscar la presencia de Dios como nunca antes. Ora, ayuna, restaura tu comunión, mantén tu lámpara llena y prepara tu hogar espiritual. El momento es ahora. Dios habla, y solo quienes escuchan y obedecen permanecen en pie. Que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca para el gran día que viene. Manténganse despiertos, familia. Lo mejor y lo más difícil está por venir. En Comparte, vive y no des marcha atrás.